muy especial. Así es que vamos a comenzar esta sesión diferente a lo normal y por otro lado esperamos que estén disfrutando del proceso creativo del proyecto que están elaborando. Así es que vamos adelante. En esta sesión de hoy, 23 de junio, es todo un honor contar con la participación de la doctora Valeria Guzmán Berry, doctora en Historias y Teorías de la Arquitectura de la AIA de Londres. En la Universidad de Costa Rica es profesora catedrática y coordinadora de la Comisión de Investigación de la Escuela de Arquitectura. Ha realizado constante investigación en diversas áreas, entre ellas el diseño arquitectónico y gráfico, las relaciones entre dibujo, imagen, el conocimiento y el poder en la arquitectura moderna y contemporánea. En las áreas teoría e historia de la arquitectura moderna y contemporánea, cultura visual y desde luego conferencista y docente internacional, entre otras muchas. Una gran actividad que tiene la doctora Guzmán. Muy bienvenida al taller Energía Espacio Ciclo Profesional Opción 1, Arquitectura UCR. El tema de la charla de la doctora Guzmán esta tarde es Éticas de la Cohabitación. Gracias, infinitas gracias por su tiempo. Un gran gusto para el grupo contar con su aporte y amplio conocimiento. El espacio es todo suyo. Adelante, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias, Rolando, por la presentación y la invitación al taller. Tengo una propuesta para esta hora y media para trabajar con ustedes, pero antes quisiera que me contaran alguno de ustedes cuál es el proyecto que están haciendo ahora. Hola, mi nombre es Kenneth, buenas tardes. Hay dos proyectos, el de taller 9 es la Casa de la Mujer en Costa Rica. Este proyecto precede a un concurso en el que participamos anteriormente en Senegal, en el que se diseñó la Casa de la Mujer, pero en este dicho país. Y entonces nuestro segundo proyecto es la Casa de la Mujer, pero en Costa Rica. Y el de 10, si quiere alguien más, lo puede explicar, que lo conoce mejor. Hola, mucho gusto, Paola. En el de 10 se nos dieron varias opciones. Teníamos varias opciones de centro de fisioterapia, centro de medicina alternativa, centro de terapia alternativa. Entonces, cada quien de 10 eligió su opción o su combinación. Entonces, bueno, en mi caso, yo elegí centro de medicina y terapia alternativa. Entonces, en este momento estamos desarrollando ese proyecto. Ok, muchas gracias. Lo necesitaba nada más para tener una referencia y ver cómo podemos comunicarnos. La propuesta que tengo, y les agradezco por estar acá a pesar de la clara fatiga que todos estamos sufriendo al estar enfrente de una pantalla durante tantos meses, supuestamente estudiando y educándonos. Estamos todos padeciendo esa situación. Y bueno, la propuesta que tengo es mostrarles una conversación que hice con dos arquitectas, una ecuatoriana y otra guatemalteca, sobre una cosa que en ese momento denominamos espacios de cohabitación, que seguía un concepto de una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler. Judith Butler, por si no saben, le otorgaron el honoris causa el año pasado, o hace 2 años, en la Universidad de Costa Rica. Y ella plantea un término que sería el de la ética de la cohabitación. Entonces, con estas dos arquitectas, yo lo que les planteaba era que viéramos algo, que pensáramos cómo se estaban formando espacios, como que el espacio es una formación latente, no es un espacio fijo. Esta cuestión de la ética de la cohabitación tiene que ver más con formaciones latentes
no con espacios fijos, ni con espacios vacíos, ni con espacios ideales, sino con formaciones latentes, en donde algo como esta ética de la cohabitación posibilitaría la aparición de un espacio entre nosotros. Y este nosotros es amplio, ¿verdad? Implica al otro en su gran generalidad. No es a mi similar, es al otro. Y ese otro es generalmente al que desconozco o inclusive al que odio. Y esas formaciones, lo que nos interesaba de esas formaciones latentes, que pueden ser físicas, que pueden ser digitales, pensarlas en cómo reconfiguran lo público. Ese es, digamos, el marco conceptual con el cual les solicité a ellas hablar sobre casos en Quito y Ciudad de Guatemala. Entonces, lo que ustedes van a ver es a estas dos arquitectas hablando sobre unos casos específicos de conflicto y de formación de estos espacios latentes en el contexto de la pandemia. Y son casos, yo diría que extremos. Y me parece interesante que veamos cosas que sucedieron en Ecuador y que están sucediendo en Guatemala, porque son realidades que nos tocan, pero también son realidades que probablemente desconocemos. Y que son radicalmente, y que apuntan radicalmente a lo que está sucediendo en Latinoamérica con la enorme incremento en la economía informal. Hay muchísimas cosas que podríamos también discutir a partir de la conversación. Entonces, lo que van a ver son unos 20 minutos de la arquitecta ecuatoriana que se llama María Susana Grijalva, que ella es consultora de planes y proyectos arquitectónicos, tiene programas de vinculación académica con la sociedad civil, es fundadora de un centro de investigación que se llama Urbana Data, que tiene unos 20 años de existir, y es especialista en temas de vivienda, espacio público, movilidad, derecho a la ciudad. Ella lo que va a hacer es contar dos casos que están en dos lugares diferentes de Quito. Y uno que es pre-pandemia y otro que es durante la pandemia. Luego vamos a escuchar a Jennifer Montes Murcia, que es una arquitecta con una maestría en patrimonio monumental, es investigadora, es consultora en temas de conservación patrimonial, preservación histórica y desarrollo comunitario. Y ella nos va a hablar de dos casos, uno en Ciudad de Guatemala y otro fuera de Ciudad de Guatemala. De aquí se desprenden muchísimos temas. Yo tengo uno propuesto que me parece muy interesante, porque también nos atañe a nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestros barrios, pero digamos que lo dejo abierto en caso de que alguno o alguna de ustedes tenga alguna otra sugerencia. Entonces, bueno, son unos 50 minutos, como les digo, 20 de María Susana, 20 de Jennifer, y luego una conversación corta entre nosotras que habla un poco de la connotación histórica de los espacios que Jennifer está conversando en relación a los casos que ella mostraba. Entonces, sin más, se los voy a compartir pantalla para que veamos el trabajo. Si alguna otra cosa. Este es un trabajo que hicimos las tres. No tengo el permiso para que sea grabado no tengo permiso para publicarlo. Entonces, les agradecería pues respetar ese límite. Y nos vemos entonces en un rato para discutir. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya puedo compartir. Adelante. ¿Y cómo lo hago? Nunca he compartido pantalla siendo invitada. Share screen. Abajo sí, donde dice share screen, ahí elige, tiene que buscar que sea la pantalla, exacto. No, estaba donde siempre está.
Pues sí están, es que no sé si están o no están. Sí, aquí estoy. Sí, aquí está. Y acá estamos. Sí. Ok, en realidad se desprenden muchísimas cosas alrededor de lo que, alrededor de lo que María Susana y Jennifer están planteando. Yo tengo algunas observaciones. En definitiva, la de la economía informal es una muy importante, es una sumamente importante. Esto es algo que hay que, siento yo, inclusive que empezar a tomárselo en serio desde el punto de vista espacial. Otro tema interesante que se desprende de lo que ellas plantean es que vean que nada de de estos agenciamientos tiene que ver con construcción, tiene que ver con reorganización o tal vez desplazamiento de espacio y de uso, pero no tiene que ver con construcción de nada. Otro aspecto interesante que se desprende aquí es el poder de la municipalidad en su peso regulatorio, ¿verdad? En esta configuración inicial que nos muestra María Susana, en la avenida República del Salvador, en este barrio, digamos, gentrificado, donde hay una clase, unos nuevos habitantes que quieren un tipo de comercio y no quieren otro tipo de comercio. Y básicamente es una lucha por el espacio y una lucha donde hay unos que deben ser desplazados. Y en esto, bueno, creo que hay muchísima relación con lo que sucedió hace varios años con la Municipalidad de San José. Entonces, creo que la función de la regulación y la municipalidad aquí, ¿qué es lo que regulan? Y además, ¿cómo se resuelve en el caso de Guatemala? ¿Verdad? En este pequeño restaurante, una iniciativa de un colectivo artístico-cultural se resuelve con un desplazamiento a otro lugar. También esa regulación está muy asociada al riesgo. Vean qué cosa más espeluznante lo que nos pone a pensar estos ejemplos, y es que están utilizando el riesgo, o sea, están utilizando la regulación por un riesgo, supuestamente de delincuencia, fuera de la delincuencia, bla, bla, bla. Pero el riesgo, ¿verdad? Se convierte también la seguridad en términos de seguridad o por motivos de seguridad, entonces hacemos esto y esto y esto y esto. Pero también en términos de riesgo, por tal riesgo, o sea, el riesgo es una cosa, es un término y un dispositivo para accionar muchísimas acciones hoy en día, no solo por la pandemia, sino también por el cambio climático. Entonces creo que ese es otro aspecto muy importante. Otro aspecto importante tiene que ver con la comida y los alimentos. Y en ese sentido quería saber, porque yo creo que los míos sí cambiaron. Mi forma de comprar alimentos sí cambió a partir de la pandemia. Y quería proponerles, si les parece, y si no, no hay ningún problema, un par de preguntas en relación a lo que observamos. Si cambiaron, porque bueno, yo compro mis alimentos y los compro con mi salario. Puede ser que ustedes vivan con sus familias y no sean ustedes los responsables de comprar los alimentos, sino tal vez su mamá, depende de las situaciones diferentes en las que cada uno esté viviendo. Pero me pregunto si han cambiado esos hábitos. No sé, qué sé yo, si antes iban al supermercado y ahora llega alguien a comprar, llega alguien a sus casas a vender, o si dejaron de ir a la feria y ahora hacen otra forma de vincularse con la compra. Y la otra es
si han notado algo en sus barrios que ha permitido durante esta pandemia algún beneficio en la organización del espacio para quienes habitan en los barrios en los que ustedes están. Aprovechando que asumo que ustedes están en diferentes partes del país, no solo en el Valle Central, y sería interesante escuchar. Bueno, buenas noches, casi. Yo quisiera como hablar un poco, ¿verdad?, los hábitos de consumo, porque, bueno, yo vivo a 200 metros del campo ferial en Heredia, en Mercedes Norte. Entonces, bueno, de antes de la pandemia nosotros íbamos quizás un poco más seguido, ¿verdad?, a la feria. Y era un lugar donde se hacían como varias actividades, todo el mundo, bueno, era mucha aglomeración. Cuando inició la pandemia, quizás, bueno, primero que todo cerraron el campo ferial, ¿verdad? Por bastante tiempo. Y bueno, nosotros ya después de que abrieron el campo ferial, nosotros al inicio sí nos daba como un poco de miedo, ¿verdad? Ir a estos lugares como tan aglomerados o que tenían quizás, como mencionaba, creo que Susana, si no me equivoco, como estos estigmas que tienen esos lugares de que quizás eran un poco más sucios o que quizás el virus podía como correr más rápido. Sin embargo, con el tiempo, ¿verdad? Vimos que realmente el sitio o el espacio se estaba, o sea, el campo ferial estaba bastante organizado y de hecho está muy bien organizado a nivel de protocolos, con respecto a distanciamiento social, de lavado de manos. Todos los comerciantes tienen un excelente protocolo de limpieza. Y bueno, nos adentramos de nuevo como a ir más seguido a estos, a la feria. Y también, bueno, creo que para todos la pandemia ha afectado en gran parte económicamente, o hay mucha incertidumbre en qué va a pasar como en esa área. Entonces, como que muchas personas estamos quizás en un momento como quizás de ahorro, de stand-by, ¿verdad? Tratar de no gastar mucho. Y entonces, realmente nos dimos cuenta de que yendo a la feria, además de que bajó bastante como lo que gastábamos en comida, quizás yendo a un supermercado más grande o demás, y también creo que se ha creado, no solo nuestra parte, sino yo lo veo también como a nivel como de otros familiares o de amigos, se ha visto como una mayor, quizás como conciencia a nivel de las personas agricultoras del país, ¿verdad? De que realmente todos estamos como juntos en este barco y que ayudándonos entre todos realmente es como vamos a salir mejor de todo esto. Entonces, por ahí sí. Y realmente como el espacio, bueno, como desde antes de la pandemia, el espacio se había ya otorgado, ¿verdad? Dejó de ser como en Heredia Centro, donde ponían como los típicos toldos y demás, sino que abrieron ya un espacio un espacio ya concreto y definido para que se dé la feria los sábados y viernes. Entonces, a nivel espacial, realmente como que ya estaban bastante adecuados y eso como que ayudó mucho a una mejor organización a nivel espacial y a nivel también de protocolos. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna observación. Puede ser también, no solo pensemos en vegetales y frutas, también pescado, carne, huevos. Hola, Compren en la feria. no sé si tal vez yo puedo dar ahí como mi opinión. Bueno, Adelante. primero, buenas tardes, casi noches. En mi casa ha sido como lo contrario, como que antes íbamos al supermercado a comprar la canasta básica y carne y ahora la carne la traen a la casa. Entonces, producto de la pandemia, como que mami encontró una gente que se encarga como de distribuir carne y viene directo como, o sea, la carne no pasa como por ningún proceso como de venta o de estar en exposición como en repisas o así, sino que viene directamente de donde sacan como los cortes. Entonces, es mucho más fácil porque llega el camión como con el pedido de carne de 15 días tal vez o menos y ya no hay que ir a comprar, sale muchísimo más económico y la carne viene mucho mejor. O sea, la diferencia de antes ahora es que uno se come todo como más fresco.
y tal vez si no hubiese llegado la pandemia, eso no hubiese sucedido. Igual como con los granos básicos, como que antes sí íbamos una vez al mes y ahora como que se trata de ir lo menos posible. Entonces cuando se va se piensa como en mes y medio o inclusive un poco más y se compra como bastante para no estar como yendo tan frecuente y no tener como esa exposición. Y con lo de la feria que está hablando por ahí Laura, a mí me pasaba o me pasó al revés, porque yo era el niño de la feria, entonces yo iba todos los domingos a comprar y con el COVID ya no hemos vuelto a ir y sí se como que nos lo traen también, pero no es lo mismo, como que se disminuyó el ir a comprar eh, cultivos, digamos. Y esa entrega a domicilio es, digamos, gestionada por las personas a las que les compran, no es a través de una app. No, digamos, mi mamá como que encontró a los que venden carnes a las carnicerías, o sea, a la gente que se encarga de hacer como los cortes y empacar. Entonces, como que mi mamá les hace el pedido y ellos traen la carne, digamos, hacen los cortes en la noche, noche madrugada empacan y llega en la mañana a mi casa fresca. Entonces, viene como literal recién cortada, es un éxito. Ok. Muchas gracias. Perdón, les pido que cuando hablen pongan el vivo para verlos gesticulando, por favor, porque como que una foto que hable se ve muy raro. Gracias. ¿Alguien ha consumido, por ejemplo, alguien ha incrementado su consumo a través de restaurantes, o sea, pedir en restaurantes comida a través de alguna app, como Uber o whatever, Globo, o inclusive hacer la compra al súper por Globo o por alguna de estas cosas? ¿Ha Sí, incrementado su uso? en mi caso, de hecho, bueno, yo tengo como dos perspectivas. Primero, porque, bueno, yo vivía en San José y a razón de la pandemia, más bien me volví a vivir a mi casa. Soy de una zona rural de Tilarán, Guanacaste. Entonces, bueno, como que íbamos al súper una vez al mes y eso se redujo a, una vez a la semana, se redujo más bien a una vez al mes. Iba una sola persona y era como un ritual, era como que usted entre solo, lávese las manos, salga, llegue a la casa, desinfectamos todo y báñese y quítese la ropa. Bueno, obviamente con el tiempo esas medidas han bajado un poco, pero sí, sí hubo como un cambio. Y la otra cosa es que antes normalmente yo cuando venía acá, o bueno, cuando vivía acá en San José, iba a la feria o iba a comprar el súper. Y bueno, para los días de pandemia o ahora, siempre que regreso un par de semanas, porque tal vez tengo que hacer algunas actividades acá, básicamente mi alimentación está reducida a Uber Eats y Globo, cosa que antes no hacía. Ahora ¿En utilizo, Guanacaste? no, acá en San José. Ah, ok. Cuando estoy acá, digamos, cuando tengo que venir por alguna cosa y pasar 2 semanas o una semana acá, prácticamente que prefiero usar las apps que ir o a lugares a comer o que ir al súper. Y la otra cosa que me pareció muy curiosa es que, digamos, bueno, nosotros tenemos una lechería y mi papá, más bien con la pandemia, empezó, cosa que había dejado hace muchos años atrás, a volver a producir alimentos. Y más bien entonces llegan a mi casa algunas personas a comprarlos porque saben que en este caso mi papá, bueno, nosotros los tenemos. O incluso él hace entregas, está haciendo entregas. De la Y leche. eso, Resumió, volvió a trabajar en la lechería. no, volvió o sea, empezó a hacer agricultura nuevamente. La Ok. lechería siempre está y se mantiene, pero digamos, como que con la pandemia, antes íbamos a la feria y hacíamos las compras y todo esto, y más bien ahora él volvió a producir porque era tanto como la incertidumbre de salir, que fue como empecemos a sembrar otra vez para que mejor tener nuestros alimentos aquí, eh, etcétera, 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 y más bien ahora llegan a mi casa, digamos, a comprarlos. Okay. Ah, y están contentos con ese cambio. Sí, O sea, demasiado, porque ahora, bueno, primero que todo tenemos productos como de primera calidad y bueno, mi papá vive súper feliz, incluso eh, él es una actividad que disfruta mucho, que había dejado, entonces
creo que sí hay como un plus súper fuerte por el hecho de que pues uno consume algo que ha cosechado y sabe cómo se ha cosechado también. Entonces, eh, y yo creo que eso tiene demasiado valor, e incluso para a nivel comunal también. Muchas gracias. No sé si hay alguien más. Bueno, Para- en mi caso, Sí, Kenneth, adelante. perdón, gracias. En mi caso no cambió mucho porque los que hacemos las compras en la casa somos mi mamá y yo. Bueno, ella las paga, yo la acompaño y la ayudo con los precios y eso. Entonces, desde que la pandemia empezó, nos hemos seguido encargando nosotros. Mi abuela nunca ha ido al súper, queda un poco lejos, entonces vamos en carro mi mamá y yo. Lo que cambió fue que, digamos, obviamente tenemos que ir con mucho más cuidado y todo este miedo de que lo que toquemos, la mascarilla. De vez en cuando no podía entrar yo al supermercado porque solo se permitía uno por familia, entonces tenía que hacerme pasar por alguien que no venía con mi mamá, entonces entraba ella y yo entraba como a los 15 minutos después, una cosa así. Pero no ha reducido el consumo, no hemos cambiado hábitos como pedir por Uber Eats o Globo, de eso no, casi no pedimos, pocas veces en realidad. Y, pero sí, más bien, o sea, todo sigue igual, a menos de las medidas que imponen los supermercados y eso. ¿Alguien sabe de dónde vienen, digamos, con excepción de Anaís, alguien sabe de dónde vienen los alimentos que compran? Por ejemplo, los que tienen entrega a domicilio, ¿de dónde vendrán? ¿Alguien sabe? ¿Les han preguntado a los distribuidores o a los que llegan a vender? Acá, bueno, yo soy de una zona rural también, de León Cortés, en la zona de Los Santos. Y bueno, aquí también ha aumentado como esas personas que pasan en su carro ofreciendo los productos y exactamente como frutas y así, nos han comentado que son igual de aquí mismo, de Santa María de Dota, que ellos mismos como que se contactan con agricultores, los recolectan y ellos vienen a distribuir los productos. Entonces son como de la misma zona. Ok, gracias. ¿Le pongo a la zona de Los Santos? Sí. También quería, bueno, hacer un comentario con respecto a lo que hablaban, Jorge, de que se había disminuido como las visitas a las ferias, que me parecía interesante porque en otro curso estuvimos comentando algo parecido y algunos de mis compañeros, no es mi experiencia, pero quería agregarlo, comentaban que para ellos en la pandemia se había más bien convertido como en esa actividad de distracción de los fines de semana, que podían estaban toda la semana encerrados en la casa recibiendo clases y el ir a la feria se convertía así como en esa actividad de distracción, de despejarse, de salir. Entonces era como ese contraste con lo que mencionaban mis compañeros. Ok. Gracias, Carmen. Gracias. Perdón, ¿Sí? tal vez para complementar esto que cuenta Carmen, más o menos así ha sido mi experiencia. Yo antes de la pandemia, pues prácticamente que no me encargaba de nada de compras de la casa. Los que se encargaban eran mis papás por la dinámica que yo tenía de estar yendo a la U y estar haciendo trabajos y así. Una vez que se viene la pandemia, bueno, mis papás ambos son adultos mayores y al ser de factor de riesgo, a mí me toca y yo me ofrecí a encargarme de todas estas actividades y ha sido toda una evolución porque no siempre ha sido la misma dinámica. Cuando empezó la pandemia, empezamos a hacerlo una vez al mes,
antes era por semana, una vez al mes y todo en el mismo lugar. Por ejemplo, yo iba al súper y antes mi papá iba a la feria y mi mamá iba al súper. Cuando empezó la pandemia, todo era en el súper. Conforme fue evolucionando la situación de la pandemia y se fueron aplanando las curvas, bueno, la feria volvió y entonces ahí yo volví a hacer la separación. Yo me seguía encargando, pero entonces los abarrotes eran en el súper y las frutas, verduras y todos esos alimentos eran de nuevo en la feria. Y ha sido todo un aprendizaje para mí porque sí, es una experiencia totalmente nueva. Es algo en lo que yo pues, nunca me había ocupado y ahora, como dice Carmen, es algo que en realidad me gusta hacer. Por ejemplo, levantarme temprano los sábados para ir a la feria. Es algo que me gusta, es algo que disfruto. El interactuar con la gente, igual con los cuidados, todos los protocolos del caso, pero el interactuar con la gente me gusta y es algo que realmente pues, disfruto mucho. Yo creo que hay otra cosa importante en toda esta cadena de la que habla también María Susana, tiene que ver con, digamos, con un sistema de alimentario casi que está dividido en dos. Uno en donde hay dinero y transporte, ¿verdad? Donde es posible ir, moverse e ir, porque digamos que comprar las cosas implica peso. Y habría que trasladarse. ¿Cómo hace uno para trasladarse? Necesitaría un sistema que le permita a uno trasladarse, ya sea que tiene el supermercado o la feria cerca, o que llega el camión a vender. Pero también está la otra parte que es no tener el dinero y no tener el transporte, que esa es una gran cantidad de la población. Es decir, ¿cómo se hace para acceder a ese sistema? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿alguien ha notado algún cambio en la organización del espacio que no tiene que ver con construcción de nada, que sea en beneficio de el contexto en el que ustedes están, en el contexto inmediato en el que ustedes están, o cada uno quedó encerrado, está encerrado organizándose como familia? Interesante. ¿Puede, por favor, repetir la pregunta? Es que no la entendí muy bien. ¿Se recuerdan del segundo ejemplo que dio María Susana, de esta señora que tuvo la iniciativa de dar una parte de la casa de ella para que estos comerciantes que venían de las zonas rurales vendieran sus productos en la zona, que era algo que siempre hacían, pero que la municipalidad no les dejaba ahora por la pandemia, por el semáforo rojo en el que estaban? Entonces hay toda esta iniciativa de esta señora que organiza una parte de la casa de ella y les dice, bueno, si no los dejan estar en la acera, vengan a mi casa, vengan a esta parte de mi casa, nos organizamos y ustedes aquí venden sus cosas y mantienen un cierto ingreso circulando. Pero lo que está haciendo en cierta manera es donándoles parte del espacio de ella. Se organizó con ellos, con la asociación del barrio e hicieron esta iniciativa posible. Una de las razones. Sí, Karen. Perdón, no, en mi caso no he notado ninguno donde yo vivo. Sí, no, en mi barrio tampoco, la verdad. A mí lo único que se me ocurre es, bueno, en Tilarán Centro, afuera de un establecimiento de comercio, pusieron un techo para que la gente haga fila para entrar, porque como ya no pueden estar todos adentro. ¿Un techo para qué? Un techo como para la fila, porque como para el sol o para la lluvia, como en Tila llueve tanto, entonces hicieron como un techo afuera de un establecimiento comercial
para que las personas pues hagan fila bajo techo. Es lo único que se me ocurre. Ok, yo siempre, La, no es para que estén ahí, es para que estén ahí si van a comprar. Exactamente. Ya. Muy solidarios, me parece. Cuidando del mal tiempo, excelente. yo he visto como lo contrario aquí cerca de mi casa, como que en vez de generar espacios para que la gente pueda vender sus productos o así, se están desocupando espacios donde la gente vendía cosas. Como que en un radio de 500 metros había un gimnasio y lo quitaron. Había un local de comida caribeña y lo quitaron. eh, Cosas así, como que habían lugares donde vendían comidas y desaparecieron. Cerraron también una veterinaria, o sea, como que los comercios más bien están cerrando sus locales y muchísima gente está vendiendo como en las casas. Eso sí he visto, el de la veterinaria, quitó la veterinaria como el local y estaba vendiendo como informalmente en su casa. Entonces había como que escribirle y él le sacaba la bolsita de alimento para el gato. Pero como que sí, los locales y los comercios que ya estaban como definidos, que tenían años de estar, desaparecieron. Ah, ok. Yo soy de, bueno, de Monteverde, que es una zona que depende mucho del turismo y con la pandemia esa actividad se redujo bastante. Entonces mucha gente recurrió a hacer huertas en sus patios e incluso llegaron a, por una iniciativa comunitaria, a transformar un redondel de toros en una huerta comunitaria. Ah, qué interesante. Qué bien. ¿Algo más? Hola, hola. Tal vez para agregar ahí a ese punto, en el caso de acá de mi casa, los vecinos tuvieron la lectura de colocar un puesto de venta de frutas, pipas, en la calle, ya que es una zona donde transcurren muchos ciclistas los domingos y los sábados. Entonces tuvieron como esa visión, esa lectura de esa actividad. Y ellos Pero, lo venden para beneficio de ellos mismos. ajá, correcto, sí, para beneficio de ellos. Pero ya si fuera de eso, como una organización comunitaria o algo más colectivo, no se ha dado por acá. Una pregunta final. Ah, un toquecito. Si es que la puse. Es que tengo muchas pantallas puestas al mismo tiempo y no veo bien. Una pregunta final. ¿Cuáles actividades o hábitos que cambiaron debido a la pandemia mantendrían después de la pandemia? Que tengan algún efecto espacial, ¿verdad? Siempre leyéndolo desde la arquitectura. Porque vean que todos esos hábitos que ustedes han descrito tienen consecuencias espaciales. No solo es preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la ruta que se hace desde la entrega a domicilio? ¿Quiénes son esos distribuidores? ¿De dónde vienen esos productos? ¿Verdad? Es una lógica diferente a la de ir al supermercado y saber que en el supermercado es este gran acumulador que después distribuye.
son dos lógicas espaciales muy diferentes que traen además consecuencias diferentes en los hábitos de consumo y de relación con los alimentos. Y estamos hablando inclusive que ya ven que aquí hay alguna gente que esto le parece hasta una actividad que le produce algún nivel de satisfacción. Bueno, tal vez en mi caso, bueno, como ya yo dije, sí me gustaría mantener los hábitos de hacer las compras de la casa. Es algo que pues, aprendí en esta pandemia y es algo que me ha gustado un montón. Y tal vez en la parte espacial y volviendo un poco a lo académico, yo antes hacía trabajos o hacía mis cosas de la universidad en mi cuarto. O sea, tenía el ambiente de trabajo lo tenía en el mismo ambiente de descanso. Cuando se viene toda la pandemia y toda la parte de virtualidad, los primeros meses fue un poco pesado porque yo pasaba a veces las 24 horas en el cuarto, solo salía tal vez como para ir al baño para comer. Entonces, bueno, aquí en mi casa tuve la posibilidad de separar los espacios, acondicioné un espacio para exclusivamente trabajar y desde que hice eso, pues fue una ganancia en todo sentido y entonces la verdad pues me gustaría mantener eso. Aunque igual estoy en la casa, pero sí poder separarlos un poco los ambientes. Como diseñador, la pregunta, o sea, fantástico el descubrimiento y la posibilidad que tiene para poder tener su propio espacio. Pero la pregunta también va más como la posición como diseñadores, diseñadoras de espacio en un contexto donde la economía informal es enorme, donde hay suelo informal, donde hay vivienda informal y donde va a ir en crecimiento esa situación. Claro, Guatemala estamos hablando del 70% de comercio informal. Costa Rica, según lo que nos dice Jennifer, 40%. Pero digamos que sabemos que estamos en el medio de un corredor seco, ¿verdad? Donde además el suelo ya no tiene nutrientes. ¿Cómo hacemos? Con una cadena, digamos, alimenticia en el contexto centroamericano que está desbaratándose, y no se está desbaratando solo por la pandemia, se está desbaratando por el cambio climático también. Entonces, hay algo de lo que lo que nos contesta, de lo que nos habla Jennifer, que yo creo que es importante tener en cuenta en términos del contexto en el que estamos. No solo por lo que les está sucediendo a nuestros países vecinos, sino porque es en una misma ecología en la que estamos. Entonces la pregunta también podría plantearse de esa manera. La forma de lidiar con esa pregunta podría plantearse de esa manera, no solo en el mundo doméstico, en mi mundo doméstico, sino en la ecología en la que estoy y estamos insertos inevitablemente. María Susana hablaba de planificación, una planificación terriblemente rígida, con zonificaciones y demás. Para una economía informal, ¿cómo hacemos? Entonces, nada, la pregunta no hay que contestarla, es simplemente más provocadora, ¿verdad? Para saber desde dónde, como diseñadores, tenemos hábitos
para pensar desde ese lugar. Muy complejo. Claro. Pero inevitable. Inevitable porque escogimos esta profesión. Ujú. E incierto, Valeria, hasta cierto punto es incierto qué va a pasar, hacia dónde vamos. Se pueden suponer cosas, pero los resultados todavía no los sabemos. Claro, no hay a ver, la posición no sería ubicarse desde el lugar de la certidumbre, sino más bien desde la incertidumbre, Correcto. ¿verdad? Porque la economía informal es una vida en incertidumbre. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para incorporar ese mundo de incertidumbre en nuestra práctica de diseño? Yo creo que ese es un lugar muy, muy importante que hay que podría ser parte de las propias prácticas de diseño. Ujú. Estamos hablando de espacio urbano, Estamos hablando de todo, de todo lo que es compartido, de todo. absolutamente de todo. No el egocentrismo que estamos viviendo hasta el momento. Bueno, es Yo, curioso, ¿sí? perdón, a mí me parece que esto es un problema que viene desde hace ya mucho tiempo y tal vez lo podemos identificar más fácil con la pandemia, ¿verdad? Pero recuerdo haber estudiado en el curso de teoría urbana el caso del mercado de la Merced en el DF, que lo incendian adrede para así poder reubicar a los vendedores de este mercado. Y para no ir muy largo, de la forma en que se erradicaron a los limpiabotas en el Parque Central, ¿verdad? Que poco a poco, con cada remodelación que hicieron al parque, los fueron sacando, hasta que ya no queda ni uno, si acaso un par. Entonces creo que es una tendencia que se ha venido dando en el espacio público de siempre limpiar, y entre más parecido a Europa sea, mejor, ¿verdad? Porque siempre vemos para ese lado. Y tristemente con la pandemia ahora pues se intensifica mucho más, ¿verdad? Porque ahora no solo los corren de los espacios, sino que no pasa gente. No pasa gente, y entonces ellos no pueden vender, no tienen con quién interactuar. Y se intensifica aún más con el terror que le agarramos al virus, y que enfermar algo mejor, que la gente en la calle está sucia, que como tienen los tomates al descubierto, ya no, ¿verdad? Entonces, pues es algo súper complejo, es muy, muy complejo. Y creo que ya venía de antes y ahora pues es mucho más y como más aceptado, porque es la excusa de que tengo que alejarme por mi propia salud. Súper, súper grave también. Ok, muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna otra observación, yo diría que eso es suficiente para mí. Y la pregunta tiene que ver no necesariamente con el espacio público, la pregunta tiene que ver con la función del diseño en un contexto a donde no es necesario construir. Si es posible pensar la arquitectura así. Donde no es necesario construir y en un contexto de mucha incertidumbre. Creo que también algo que surge a partir de las exposiciones que se vieron y de la dinámica urbana que de una u otra manera se ha ido dando en San José, es la pregunta de para quién son las ciudades. Y al final de cuentas, si el diseño y la construcción de ciudad específicamente se dirige hacia el usuario o se dirige hacia un imaginario particular o unas condiciones específicas en donde, bueno, se construye una ciudad en donde se imagina
que los vendedores no van a estar, que la gente no va a generar actividades o situaciones que no son las que se quieren para esa ciudad. Y bueno, y en parte es una idea muy clara que se ve en el diseño de la Plaza de la Cultura, ¿verdad? Que tenía un diseño específico, tenía unas condiciones particulares, un funcionamiento, y que poco a poco, con cada remodelación, se ha ido eliminando, se ha ido eliminando, se ha ido eliminando, y es un espacio que no es tan fácil de apropiar en estos momentos. Y bueno, hay que tratar de entender también, como les digo, quién es el usuario, quién va a vivir en esa ciudad, quién la va a usar, y no al final de cuentas solamente quién pasa o quién se mueve de un lugar a otro, ¿verdad? Quién realmente se puede apropiar de los espacios. Entonces, son muchos los aspectos que van generando digamos, cuál es el rumbo que debe tomar no tanto el diseño, sino las políticas espaciales que se generan a partir del espacio público. Entonces, en ese sentido, también eso se vuelve importante. Y en términos de informalidad, también es una situación de cómo definimos la informalidad, porque una situación que he visto que se da muchísimo que se ha dado muchísimo ahorita con la pandemia, son las compras, no necesariamente a través de aplicaciones, sino a través de las redes sociales. Entonces, incluso conozco muchos ejemplos de personas que tenían sus tiendas, sus entornos físicos de venta, y de repente, para adaptarse a la pandemia, migran a tener en sus propias casas las cosas guardadas, y comercializarlo por medio de redes sociales. Entonces, principalmente Facebook e Instagram, y vender a través de WhatsApp. Entonces se da una nueva dinámica en donde ya no se va a comprar en algún lugar, sino que se compra a través del teléfono, a través de notificaciones, que también genera digamos, una relación con un grupo muchísimo más disperso, y por lo tanto más inclusivo en muchos sentidos, pero que también empieza a generar otras dinámicas, como por ejemplo el uso de SIMPE, y ahora la persecución del gobierno por generar impuestos a la utilización de SIMPE, y una serie de situaciones que, bueno, buscan la formalidad, pero al final de cuentas nos deja al menos claro que la informalidad no tiene un rostro específico, ¿verdad? O sea, la informalidad de vendedores en San José no es la misma informalidad de los vendedores de Facebook, sino que existe una gran diversidad, que también lo que está haciendo es, y de repente podría llevarnos a meditar un poco y a cuestionarnos las políticas impositivas del gobierno, y cómo incluso a través de ellas lo que debería estar haciendo es generando los medios necesarios para que se den los encadenamientos que de una forma relativamente rápida se dieron con la llegada de la pandemia y con la llegada de la migración hacia los entornos virtuales, ¿verdad? Que fueron situaciones que de una u otra forma se organizaron con una gran velocidad, tanto que el gobierno ya está detrás de eso, viendo que hay herramientas que están permitiendo ese tipo de situaciones, y la situación no es fortalecer las herramientas, sino más bien ver cómo se generan controles más estrictos sobre esas herramientas, que al final van a terminar en la migración a otras, o en el desuso, que es parte de lo que se ha venido dando a través de los años. Sí, me encanta lo que estás proponiendo y como lo estás proponiendo, precisamente porque creo que el diseñar para las informalidades es importante, porque la formalidad es el mundo de la exclusión, al fin y al cabo. No estamos necesariamente en Europa, no estamos necesariamente en Estados Unidos, estamos en Centroamérica. Y la realidad de las informalidades y de la variación de las informalidades es algo que no necesariamente está tan estudiado, que en efecto está cambiando y está articulándose de maneras en donde hay muchísimos sistemas y lógicas que se conectan, que podemos estudiar y que podemos intervenir como diseñadores. Me parece, gracias más bien por el comentario, porque permite cerrar lo que estamos tratando de conversar ahora.
que pudo haber seguido por tantísimas otras discusiones, pero creo que eso es muy importante. Sí, de acuerdo, totalmente. Ok. Bueno, Valeria, pues entonces, muchísimas gracias de nuevo. Estás abriendo todo una puerta de inquietudes que todos tenemos, de cosas que a veces se sienten pero no se expresan o no hay espacios para poderlas expresar, y de alguna manera visibilizar eso que nos va inhibiendo como seres humanos ante un medio incierto, que hasta cierto punto no es incierto, lo que estamos sintiendo es verdadero. Y cuando decía yo de lo urbano, me refería con respecto a que todo espacio, sea interior, sea exterior, sea el mismo espacio que ocupa el ser humano cuando se mueve en la ciudad, los diseñadores normalmente no lo toman en cuenta, y menos todavía las autoridades. Precisamente lo que quieren es coartar la libertad de movimiento, coartar esa posibilidad de que el espacio se use de muchas maneras según vaya apareciendo la dinámica que la misma comunidad va gestando. Eso como que se está dejando de permitir. Eso de que las plazas se conviertan en parques es coartar la libertad de intercambio entre seres humanos. Es cambiar el diseño, que en un momento dado fue creado para algo y que después se le cambia para... Lo verde no es que estoy diciendo que no tenga importancia, tiene mucha importancia, pero puede unirse, puede mezclarse, puede formar todo una nueva forma de diseñar, de generar, que incluso de diseñar cómo el ser humano podría actuar o podría responder, y no libremente imponerle reglas establecidas indirectamente, que son muy veladas. La verdad es que son veladas. Bueno, Pero, en fin, nada más me viene a la mente algo que sin duda ustedes ya seguramente han discutido, y es cómo abrieron primero los centros comerciales a los parques. Eso ya es signo, ese es un signo, por lo menos en el Valle Central. No sé cómo habrá sido en otras zonas urbanas fuera del Valle Central, pero eso ya es un enunciado clarísimo de la forma en cómo se apropia, cómo debemos apropiarnos del espacio. Y esto es muy serio. Esto es una situación muy, muy seria. Sobre todo en el contexto de lo que nos contaban María Susana y Jennifer. Sí, es un tema que incluso en la escuela se debería tomar muy en serio y analizar y realmente ver que los estudiantes puedan ir tomando sus propias decisiones y analizando qué es lo que les rodea. Si no se abren una serie de preguntas, de espacios que no están presentados como preguntas, normalmente la escuela lo que trata es de cumplir programas establecidos, pero no realmente qué está sintiendo el pueblo, el ser humano, la unión humana. Los espacios hablan también, por más que no necesitamos hablar, están hablando, porque tienen toda una serie de espíritus que el ser humano va descubriendo. En fin, creo que hay muchos espacios para reflexionar, para pensar, para tratar de cambiar de actitud ante nuestro propio medio, tomando incluso en cuenta esto de ver ejemplos en otros países como Guatemala, e incluso viendo toda esta situación en Quito. Es de alguna manera triste, pero fascinante a la vez, porque es una lección de vida. En fin, Valeria, se les ha pedido que terminando esta presentación tuya, cada estudiante haga un resumen breve de lo que ha significado, qué han sentido, qué preguntas tienen con respecto a todo esto que has abierto puertas. Así es que gracias por eso. Creo que va a ser rico el ver cómo cada quien, no todos han opinado, pero definitivamente estoy seguro, y conociendo la gente valiosa que tenemos en el grupo, hay opiniones, hay sentimientos, hay cosas que no se están diciendo aquí, pero que en el papel lo van a expresar. Así es que de alguna manera ya te enterarás
Muy bien, muchas gracias. No, Un placer, cuídense mucho. mil gracias realmente por tu presencia, por tu conocimiento, por tu canalizar espacios que es necesario que nuestro taller también se metan en él y lo vivan. De nuevo, muy feliz noche, muy feliz vida, muy feliz fin de semestre y encantados de verte por acá en nuestro espacio, que es tu espacio también, siempre lo ha sido. Muchísimas Y gracias. que volveremos a tocar la puerta. Gracias, encantada. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Buenas Igualmente. noches. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Todo mundo, pongamos pantalla. Pongamos todo el mundo la pantalla para que hagamos como siempre el saludo, todo el mundo los brazos arriba. Démosle la despedida de agradecimiento a Valeria. ¡Yuhu! Gracias, Valeria. Dejen para tomarme una foto. ¡Wiu! ¡Wiu! Aquí estamos. Perdón, todavía no se me chisporoteó. Aquí estamos. ¡Yuhu! Gracias mil. Bien. ¿Alguna pregunta antes de retirarse? Es un pequeño resumen, pero sí es importante que reflexionen un ratito y lo escriban. Por favor, pónganlo en Facebook y pónganlo en mediación. Ya hay un espacio abierto para eso. Realmente creo que algo les quedó con respecto, es algo que estamos viviendo todos. No es que unos pocos lo están viviendo, cada quien lo está viviendo, pero todos creemos que lo estamos viviendo de la misma manera y no es cierto. Todos tenemos un punto de vista un poco diferente. Lo que es común es palabra pandemia, pero no nuestras reacciones. Y sobre todo todo en cuenta desde lo que es el diseño, desde lo que es el espacio, desde lo que es nuestra actitud ante el espacio y ante el diseño. Así es que escríbanlo. Son las 7:24. Como dije, a las 8:40, por favor sigan adelante con su proyecto. Y a las 8:40, esto les va a tomar lo más unos 10 minutos, que no tome más tiempo. Tampoco pongan, qué bonito, me gustó. No, porque eso no dice absolutamente nada, por favor. Nada más reflexionen y pongan algo realmente que les ha quedado de esta presentación. Es un análisis, más bien, es un meter los ojos en otras comunidades que no son las nuestras y que a final de cuentas vamos viendo que son cosas comunes en países más pobres que el nuestro. Eso es todavía más de tomar en cuenta. Es doloroso, muy doloroso. En fin, 10 minutos para esto. Nos vemos a las 8:40, simplemente para hacer una pequeña despedida y a esa hora suben el documentito en los 2 lugares que les dije. Se los vamos a agradecer infinitamente. Mañana jueves, si les parece, como votación, ¿creen que necesitarían el espacio para trabajar en el proyecto que están haciendo? ¿O sienten necesidad desesperadamente por estar en el taller en virtual? Yo creo que no. Profe, a mí me gustaría sí tomar el tiempo para trabajar. Sí, yo pienso igual. Sí, Yo también estoy de acuerdo. También. Creo que también lo necesitan. Yo sé que tienen otros cursos que están entrando en el asunto de las teóricas y qué sé yo, pero por favor no se olviden del taller. Les eliminamos un proyecto completo. Entonces, de alguna manera, dedíquenle un ratito a su proyecto para que queden realmente con satisfacción de este proyecto que están elaborando ahora. ¿De acuerdo? Prometido, por favor, con toda pasión, con todo amor, hagan ese proyecto para que les quede así como el broche de oro. Claro, faltan los ejercicios de julio, ¿verdad? No es que ya se liberaron. Pero eso van a ser las sesiones, nada más. No son tareas, no son cosas que tienen que hacer posteriores. Es el momento de la sesión y punto, se acabó. Eso les va a aligerar, creo yo. No hemos hablado de eso. ¿Les parece que les va a aligerar o no? ¿O volvemos al proyecto que se quitó? Opiniones. A mí me parece que era la mejor opción que podían tomar. Entonces sí, me parece. ¿No sintieron que se les quitó un elefante de la espalda? Sí, más que Como todo,
Sí, sí. Más que todo era como, bueno, en mi caso, por la cuestión que era grupal, el volver a meterse en el chip grupal, faltando 3 semanas para terminar el semestre, bueno, ya, más bien yo dije, uy, qué dicha que ya no, porque de verdad que estaba estresado por eso. Correcto. ¿Saben qué? No, bueno, lo dije en algún momento. Todo esto estaba planificado de otra manera, en donde en el concurso no teníamos la menor idea cómo ustedes iban a actuar e interactuar. Y la verdad es que la acción fue total y absolutamente positiva, constructiva y de un resultado realmente de aplausos. Lo he dicho como 3 veces y lo sigo repitiendo. Sí, vamos a anunciar algo que se había quedado en sesión anterior que se iba a anunciar. La nota que van a tener para la participación en el concurso es de 10 corrido para todo el mundo. Felicitaciones, si hubiera 11, 11. Si hubiera 12, también. Pero de alguna manera más que 10 no hay, pero eso significa que realmente se reconoce la labor que hicieron, el esfuerzo que hicieron, siendo virtual todavía más, los proyectos que hicieron parciales cada grupo, excelentes, y la decisión final, como se llegó a un acuerdo y lo que se mandó, se gane o no se gane. Recuerden que los concursos no es para ganar, los concursos es para ganar conocimiento, experiencia, participación. Eso es lo importante. Entonces, felicitaciones, 10 por doquier, 14 10, como que son 140 puntos. Bueno, que estén muy bien, nos vemos a las 8:40, no les quito más tiempo. Nos vemos, gracias. Nos vemos, gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes por participar. No, cierto. Bueno, ya veía, hay una parte sin grabación. Que nunca se me olvida, en algún momento cuando estuvo surgiendo acá, se estuvo poniendo muy de moda toda esta situación de hacer uso mixto y de construir uso mixto. Uno de los ejemplos de uso mixto en el país es Avenida Escazú. Avenida Escazú es un proyecto que se basa en ¿cómo se llama? En el Olimpo de la humanidad, ¿verdad? Que es Miami. Y entonces copian todas las cosas que se encuentran allá y las ponen acá. Y bueno, sí parte del concepto de uso mixto. O sea, tiene comercio abajo, tiene oficinas en algunas partes, tiene habitación arriba, tiene vivienda. Y resulta que entrevistaban a Marlo Trejos, que es el arquitecto del proyecto, y entonces a él le decían que si él consideraba que realmente eso era uso mixto, ¿verdad? Y si realmente ese uso mixto permitía la interacción social. Entonces él decía que por supuesto, que él mismo vivía en uno de esos apartamentos. Ay, qué gran ejemplo. Ajá, que él mismo vivía en uno de esos apartamentos y que él era testigo de la interacción social porque él hablaba con la gente que le limpiaba el carro, que le limpiaba la casa, que le barría las aceras afuera, que le limpiaban los zapatos. Ajá, clasista, totalmente. Y lo dijo en televisión, o sea, lo dijo en Canal 7, en una Clasista entrevista que le estaban haciendo. Uh-huh. Y nunca se me olvida que digamos que, y él es el ejemplo de arquitecto en ese caso, ¿verdad? Y es el que hizo ese proyecto. Y de hecho, bueno, ningún apartamento baja de los $500,000 en ese lugar. Y él vive ahí y ese es lo que se busca. Entonces es un poco como esa imagen de qué es lo que se tiene o sea, que el espacio público es la idealización de una noción, de una interacción particular, pero que olvida completamente cuáles son los actores que lo van a construir, que lo van a constituir, que van a crear ese espacio. Entonces, cuando nosotros diseñamos y sencillamente pensamos en interacciones que no necesariamente son las reales, que no necesariamente parten de entender claramente cuáles son los usuarios, cuáles son las diferentes vinculaciones, cómo se puede dar esa relación, sino simple y sencillamente empezamos a pensar en ideas que pueden funcionar muy bien, que pueden sonar muy bien en ámbitos ideales, pero que no es lo que se está dando en ese sitio. Y ahí es en donde empieza la arquitectura a fracasar y empiezan a darse situaciones incluso que, bueno, ahora que mencionaban algo que me llamó mucho la atención. Nunca lo había visto de esa manera, pero aún, o sea, me pone a pensar digamos,
de una forma diferente a lo que venía viendo con respecto a ese tema. Y es que la plaza, digamos, como tipología europea que es, que busca la interacción social en un medio abierto y que busca el espacio para el mercado y busca una serie de situaciones, climatológicamente no está adaptada a las condiciones del trópico. Entonces la plaza ha fallado precisamente por ese tipo de situaciones. La plaza, como puede ser ahorita la Plaza de la Cultura, ¿verdad? Que eso es básicamente el concepto de plaza, espacios abiertos en donde se puede dar la interacción social, pero que en el día a día, o sea, cuando no hay una manifestación, cuando no hay un mercado, cuando no hay otros usos, el espacio se vuelve muy inhóspito. Entonces ahí es donde ha venido el parque a funcionar como tal. Pero el parque, o sea, como respuesta, pero el parque funcionando como respuesta urbana, también se basa en un arquetipo, se basa en una idea, se basa en una noción, en donde el parque es el kiosco en el centro con el asterisco de circulación y con todo lo demás ajardinado y cerrado para que la gente no entre y no pise las plantas. Pero entonces, o sea, ninguno de los dos, de los dos componentes urbanos responde a la realidad costarricense. Entonces ahí es en donde nos queda a nosotros realmente investigar de forma adecuada cuál es esa realidad costarricense. No es ni la plaza ni el parque, es una situación en donde podamos climatizar la plaza o permitir la interacción social de una forma más directa y más abierta y más incluyente en el parque, pero realmente tenemos que repensar los espacios que hemos venido manejando y que se han convertido en recetas, que eso es un problema muy serio en donde buscamos recetas, queremos que todo nos digan, bueno, exactamente cómo tenemos que hacer un parque, cómo tenemos que hacer una plaza, cómo tenemos que hacer una casa, cómo tenemos que hacer un edificio de apartamentos. Pero bueno, la arquitectura no funciona en la mayoría de casos a partir de recetas y claramente lo vemos cuando las grandes obras de arquitectura y las grandes obras de urbanismo y las grandes obras de paisajismo siempre se saltan la receta, o sea, son completamente otra cosa con respecto a lo que se viene haciendo, pero realmente surgen de aprovechar esas condiciones y de aprovechar ese entendimiento de las dinámicas que se pueden dar en un sitio determinado. Y en muchos casos tiene también mucho de prospección. No sabemos cuáles son esas interacciones, pero podemos suponerlas, podemos intuirlas y por lo tanto podemos construir realmente ciudad a partir de nuestras intervenciones. Y ahí es donde tenemos que poner también mucho cuidado. Claro, pero profe, está hablando en general y resulta que mi pregunta es, uniendo la contraparte, abogado del diablo, ¿quién paga esos proyectos? ¿A qué le conviene el que paga los proyectos? ¿Qué le conviene? Lo que se hace. ¿Por qué? Porque es una élite. Se hace para una élite, para que traigan dinero a su élite, para que traigan dinero a los negocios que se ponen ahí. Punto. A nadie le interesa el pueblo. Lo que le interesa es el negocio de cierta clase social. Son burbujas. Sí, pero ahí es donde vemos, por ejemplo, Avenida Escazú, totalmente claro. O sea, Avenida Escazú Es una burbuja. Es una burbuja, es la élite. O sea, ahí ellos diseñan a como quieren diseñar y posiblemente, si lo vemos, hay un centro comercial, ya se me olvida el nombre, en Guatemala, muy, muy famoso, que es justamente como la idea de Avenida Escazú, pero en lugar de ser la copia de Miami. ¿Ah? Se llama Ciudad Cayalá. Exactamente, ese es Ciudad Cayalá, sí. Ese proyecto tiene también uso mixto, tiene comercio, tiene residencia, tiene oficinas, con una connotación completamente diferente, pero si nosotros vamos, la arquitectura es diferente, la noción es diferente, pero si entendemos la espacialidad, es una sustracción de las condiciones específicas de la comunidad alrededor, y es para crear esas burbujas. Pero al final de cuentas, en la avenida central, crear espacio que vea digamos, por la gente y que permita el uso, al final de cuentas lo que hace es que dinamiza digamos, el mismo intercambio social, que al final de cuentas esa es una situación. Los vendedores ambulantes no se ponen en donde quieran, se ponen en donde la misma estructura de funcionamiento urbano les dice que ahí es donde se vende, que ahí es en donde encuentran gente y encuentran gente que les compra. Entonces, al final de cuentas, no es un asunto de que usted elimine el proyecto quitando a los vendedores,
O sea, el asunto es muchísimo más integral y tiene que ver con que hay dinámicas urbanas importantes que tienen que ver con la compra, que tienen que ver con ver cosas, con darse, con interactuar con los demás, con antojarse, que tienen que ver con un montón de situaciones que no se están resolviendo en proyectos total y absolutamente sesgados. Entonces, esa es la parte que se puede aprovechar y al final de cuentas también podría generar un beneficio para el privado, que eso es otra situación también que tendría que revisarse. Claro, pero eso es muy sencillo. No está diseñado para eso. La Avenida Central no está diseñada para eso. La Avenida Central es una calle donde simplemente se cerró, punto. ¿A quién beneficia? Los negocios, y muchos de ellos están yendo porque quieren gente de plata y ahí no llega gente de plata. La gente de plata se fue a los negocios comerciales que están en los alrededores de la ciudad. En fin, es un tema bastante complejo. Pero todo se vuelve alrededor de lo que es la actitud ante un diseño para acostumbrar a la comunidad que diseño es otra cosa de lo que ellos... Es más, la gente no tiene por qué conocer si es diseño o no es diseño. El diseño se hace accionando, no es explicando qué es diseño, que es lo que se hace normalmente en arquitectura. Toda la teoría de lo que es el diseño, de lo que es la arquitectura, de lo que es el espacio habitable, no habitable, pura explicación. Y en la realidad, ¿dónde está? Yo me pregunto, ¿dónde está? En fin, es algo para pensar profundo, para poder ir cambiando de actitud cada uno de nosotros. Bien, creo que se hizo tarde, son las 9:14. Todo el mundo debe estar cansado, cansadas y cansados, todo el mundo. Sigan adelante con su, quien faltaba de poner su resumen, por favor pónganlo. Si hay alguna duda con respecto a creo que fue bastante claro en la nota que yo puse con respecto al proyecto que se eliminó y los ejercicios que vamos a hacer cada una de las sesiones. ¿Alguien tiene una duda con respecto a eso? Los puntos del proyecto que se quitó se van a repartir en esos ejercicios que antes eran simplemente obligatorios, pero no eran evaluados. Eso les permite a ustedes estar en sesiones, pero simplemente no están haciendo un proyecto paralelo que después tienen que entregar. Cada ejercicio lo van a entregar después de la sesión. Punto, se acabó. Siguen con sus cosas y no más. Esa fue la conclusión a estas alturas del semestre, en donde ustedes, ¿por qué? Porque lo merecen, porque trabajaron bien, porque se han dedicado, porque a final de cuentas, ¿para qué voy a repetir otra vez la misma cantaleta? Se vuelve un disco rayado. Pero eso es por eso. Si el grupo no hubiera funcionado bien, no se hubiera tomado esa opción. Así es que gracias a ustedes estamos así. Yo a principio de semestre tenía mucha idealización de que el espacio se iba a poder repartir bien, pero ¿saben qué? Los semestres cada vez son más cortos. La pandemia sigue adelante, las cosas se hacen más difíciles, tenemos que adaptarnos a eso. Y nosotros profesores tenemos que volvernos más flexibles para que ustedes puedan actuar con fluidez y no simplemente estrujados en un cajón con tapa cerrada. ¿Verdad? Entonces, creo que fue una buena solución para que ustedes aprovechen su espacio y no se angustien el final de semestre, porque se vuelve como dolor de todo el cuerpo. Al final del semestre es un dolor terrible que ya no vamos a poder ni caminar, ni dormir, ni nada. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y de eso no se trata. El aprendizaje no se trata de estar en angustia, desesperación y sofoco, tirarse al barranco. Esa no es la meta. Bien, ya se me está yendo la voz. Así es que pasen muy buena noche. El lunes, bueno, el fin de semana les mando el itinerario de a qué horas le toca a cada quien para que vayan entrando. Los que quieren, no lo llamemos revisión, llamémoslo diálogo entre cada uno de ustedes con guía, ¿verdad? No lo veamos como, no se trata de una revisión de, profe, está bien, y dígame qué está mal, y qué corrijo, y qué no hago, ay, dígame qué pongo. No, para mí eso no es una revisión. El análisis lo tiene que hacer cada uno de ustedes, pero sí se pueden apuntar cosas que realmente no están funcionando. A nivel objetivo, no de gusto personal. ¿De acuerdo? De eso se trata. Con esa condición hacemos revisión de persona a persona. ¿Correcto? O tienen preguntas y dudas, pero respuestas de diseño no va a haber, nunca las va a haber. Eso no es un buen taller de diseño, porque eso no es aprender a diseñar, eso es ¿qué dice el profe para yo hacerlo para que me pase? Eso es otra cosa. ¿De acuerdo?
y no estamos en ese jueguito. Ya estamos muy grandecitos para ese juego. Bueno, ahora sí, por cuarta vez, hasta el lunes. Gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos la otra semana. Sí, correcto. Yo les mando el itinerario de los viajes. Gracias por la reflexión. Gracias. Hasta luego.